Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Pillamos, no quiero tampoco robarle mucho más tiempo. Cigor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Dónde te pillamos? No, ahora me pilláis en Bilbao recién retornado de Ucrania. Eso te iba a preguntar, digo, como sabía que andabas para arriba y para abajo, no me habían dicho. Bueno, ¿cómo lo has vivido tú? Porque esto, perdóname que vaya a la pregunta personal antes que incluso a cómo está el conflicto, ¿no? Pero lo que estás viendo, lo que has visto, tú que además llevas años dando vueltas, bueno, por los distintos lares del mundo, especialmente por Asia y por China. Claro, todo este conflicto, no sé cómo ves la posición de China y ahora te preguntaré, pero ¿cómo te ha resultado a ti? ¿Qué has visto y vivido? Bueno, es bastante duro. Lógicamente, ir a una guerra, pues siempre es complicado, ¿no? Como un periodista, además, lógicamente, con acceso a uno de los dos bandos únicamente, ¿no? Porque, bueno, pues los ucranianos nos facilitan ese acceso, pero los rusos no. Entonces, es difícil discernir muchas veces, pues, lo que es información de lo que es propaganda, ¿no? Porque podemos ver y podemos acceder a lo que ellos quieren que accedamos, ¿no? Pero bueno, aún así lógicamente, ver la destrucción que se está produciendo en Ucrania, el dolor que está provocando esta guerra en la población civil, pues es descorazonador, ¿no? Y luego, obviamente, lo que tenemos que analizar son las graves y grandes consecuencias políticas o geopolíticas que está provocando este conflicto a nivel mundial, ¿no? Claro, y esa es la otra parte. Hoy hablaba yo de que quiere ya Ucrania renegociar el acuerdo del grano. Se empieza a hablar otra vez de la paz, de si tienen o no que forzar o presionar a Ucrania. Yo sé que es muy simplista la pregunta, pero ¿hacia dónde ves que se encamina esto? ¿Dónde crees que va a acabar? ¿Crees que va a haber una paz, como dicen algunos, una paz caliente, mal negociada, para que nadie quede contento, pero bueno, que haya paz? ¿O dónde ves este conflicto finalmente? Pues me gustaría tener la bolita de cristal, la verdad, pero yo creo que ahora mismo está empantanado, ¿no? Y asimismo lo reconocen también los propios militares ucranianos con los que he estado en el frente de Donbass. Ellos tienen una esperanza que es precisamente la llegada de los Leopard, ¿no? Aseguran que, bueno, que la llegada de los HIMARS en su día supuso un punto de inflexión que permitió ese avance espectacular en Kharkiv y también en Gerson. Ucrania recuperó mucho territorio y ahora esperan que los Leopard sirvan para algo parecido en el Donbass, ¿no? Pero hasta que eso suceda y veamos si realmente ese éxito se produce, yo creo que ahora mismo las posiciones están muy claras y están empantanadas, nunca mejor dicho, ¿no? Además es un clima muy duro, está todo embarrado, los rusos intentan avanzar, los ucranianos consiguen defender, con lo cual, bueno, pues las líneas están bien delimitadas a la espera de que se vea si en el territorio militar o en el territorio político hay algún tipo de avance. Yo ahora mismo lo único que puedo ver es una guerra muy larga. Sí, eso es lo que parece y tiene pinta, desde luego. En el apartado energético lo estamos viviendo también desde fuera, ¿no? Que al final uno empieza a ver consecuencias económicas por un lado y por el otro, pero en ese apartado más humano que nos describías, es verdad que siempre es desgarrador, no creo que nadie lo niegue en ninguno de los dos bandos, más allá de, efectivamente, como dices tú, que a veces cueste discernir, ¿no? Da igual el bando, la noticia o la propaganda o lo que está ocurriendo, pero vamos más hacia ese camino, parece, hacia incrementar la tensión vía, no sé si propaganda, si llamarlo así, pero desde luego sí, algo marketingiana de qué opina cada bando y hacia dónde puede ir. Por atinarlo mucho, ¿crees que desde fuera en realidad se está exacerbando el conflicto en lugar de intentar echarle agua? Es difícil de decir, ¿no? A mí, por ejemplo, la propuesta de paz que ha hecho China me parece bastante lógica, ¿no? No le estamos haciendo mucho caso, quizá porque es China, pero al final está siendo el país que está manteniendo una postura más cuerda y además más consistente desde que comenzó la invasión, ¿no? La invasión a gran escala del año pasado. No sé si se está echando más leña al fuego, si se está tratando de apagar la llama. Es evidente que los ucranianos lo que quieren es recuperar el territorio que han perdido, ¿no? Y en muchas ocasiones eso supone hablar también de Crimea, que posiblemente suponga una línea roja con Rusia,
pues quizá la más clara, ¿no? Yo me decanto por pensar que tanto Europa como Estados Unidos, que hay que recordar que Estados Unidos es el país que más dinero y más está beneficiando de este conflicto a nivel económico, yo creo que Europa está presionando para que se vuelva a la mesa de negociaciones y se trate de poner fin a este conflicto de una forma, pues bueno, negociada, ¿no? Que se establezca algún tipo de acuerdo con Rusia, pues para que acabe esta carnicería, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las posiciones también están demasiado encontradas como para que se produzcan esas negociaciones y sobre todo para que lleguen a buen puerto. Claro, en un principio, de todas formas, todas estas negociaciones que comentabas, siempre se hablaba de para empezar a negociar, tiene que darse la condición de que Ucrania quiera y de que Ucrania esté absolutamente despejada, ¿no? Digamos, es decir, que toda la parte que se conquistó y que efectivamente ha sido invadida por Rusia se devuelva. Eso era un poco lo que transmitía, por ejemplo, el alto comisionado de Exteriores de la Unión Europea, el propio Josep Borrell siempre decía esto, ¿no? Que se retiren y luego hablamos de cuáles son las condiciones y de quién paga qué, porque también se hablaba siempre de ese pago en la factura rusa. Como comentas, al final, si uno quiere terminar con esto, es verdad que la propuesta de China parece más razonable. Bueno, más allá de valoraciones desde aquí, efectivamente parece que ahora va a virar también la Comisión Europea, que va a virar, especialmente Europa, no sé Estados Unidos, porque ahora te preguntaré cuál crees que es la posición, pero ¿crees que Europa ya va a virar hacia oye, va siendo hora en realidad de ir negociando, como en su momento pasase con Crimea, por intentar dejar esto con una cierta estabilidad, más allá de que el conflicto se alargue? ¿Crees que ese será el final desde aquí? Hombre, de momento no lo parece, ¿no? Quiero decir que se está preparando ahora al ejército ucraniano para recibir esos Leopard. No sé cuántos terminarán enviando todos los países europeos. Parece que también Estados Unidos envía los Abrams, los británicos los suyos, con lo cual, si todos esos tanques van camino de Ucrania, no parece, ¿no?, que haya una indicación de que se esté tratando de volver a la mesa de negociación, salvo que esos tanques, ¿no?, puedan de alguna forma revertir la situación en la que se encuentra ahora mismo Ucrania, darle un poco más de fuerza para poder sentarse en esa mesa de negociación, ¿no? Yo creo que la guerra es un terreno muy complicado, muy complejo. Hay muchísimas fuerzas y muchísimos intereses involucrados y bueno, eso es algo que iremos viendo. No me gusta hacer futurología porque normalmente solemos meter la pata, ¿no? Yo mismo pensé que Putin no iba a invadir Ucrania, ¿no? Y así lo dije pocos días antes de la propia invasión. Entonces, creo que es mejor ser prudentes. Ahora mismo van a llegar esos tanques. Los ucranianos esperan que esos tanques sirvan para avanzar y recapturar, ¿no?, o retomar pueblos en el Donbass, y veremos si eso pues fuerza una negociación o si hace todo lo contrario, ¿no? Porque también parece que hay movimiento en Rusia con misiles hipersónicos. Quiero decir que es un momento muy impredecible. Zigor, internamente, o tú has visto una corriente real contra el gobierno de Zelensky. Te hablo dentro de Ucrania, no hablo necesariamente rusa, sino que existe esa corriente contra el gobierno de Zelensky de la que también se oye hablar desde fuera cuando vemos desde el otro lado de las noticias. Yo creo que no. Una de las cosas en las que coinciden casi todos los ucranianos es en que esta guerra ha hecho que el pueblo se una y que se una detrás de su presidente y de su gobierno, ¿no? Incluso mucha gente que era crítica con él, que no le había votado ni mucho menos, ahora mismo considera que lo principal es la unidad del país hasta que se gane la guerra. Y después ya se solucionarán problemas enquistados, problemas endémicos, ¿no?, del propio país, como puede ser pues la corrupción, ¿no?, que está haciendo que el propio Zelensky esté destituyendo, ¿no?, a muchos de sus altos cargos. Ahora mismo los ucranianos son casi uno, ¿no? Puede haber ciertas diferencias, pero creo que la guerra lo que ha conseguido es precisamente unirlos y que hagan piña. Pues ahí están algunos de esos detalles. ¿Crees que también van a ser necesarios? Hablas de los tanques, se está empezando a hablar ya de aviones, esto ya es harina de otro costal. Quiero decir, los tanques tienen una instrucción y son difíciles de manejar, los aviones ya, pues de otro tipo de categoría y adiestramiento el que se requiere, todavía de mayor nivel. Estados Unidos en principio se ha negado a esto. Claro que Estados Unidos se ha ido negando a cosas y luego ha ido
poniendo también metas y medios, ¿no? A todo. ¿Crees que también se va a llegar a ese punto o ese no lo ves? A ver, yo creo que esta guerra está siendo un poco extraña, diferente, ¿no?, a lo que se esperaba en un conflicto bélico del siglo XXI. Y uno de los puntos más curiosos, si acaso, es que la Fuerza Aérea se está utilizando muy poco, ¿no? En gran medida yo creo que eso es por las defensas aéreas con las que se cuentan. Pero bueno, yo veo que ahora mismo se está buscando, o posiblemente Occidente lo que está haciendo es ver un poco dónde están las líneas rojas de Rusia, ¿no? Porque es así, o sea, se ha ido enviando armamento casi desde piedras y tirachinas hasta los tanques Leopard que se han prometido ahora, como viendo a ver cuál es la respuesta de Rusia en cada momento, ¿no? Es un juego un poco peligroso porque, lógicamente, si ahora hablamos ya de los cazas, como antes se habló de los Leopard, a los que también se dio una negativa inicial, y esos cazas terminan enviándose a Ucrania, pues claro, estamos hablando ya de que Rusia pues cada vez puede sentirse más amenazada por ese envío de material que pasa de ser defensivo a ser ofensivo, porque pues posiblemente se pueden programar los HIMARS para que no vayan a más de no sé cuántos kilómetros. Los Leopard obviamente no pueden ir muy deprisa y cruzar las líneas de Rusia, pero un F-16 pues sí que es un arma ofensiva, ¿no? No es un arma tan defensiva. Entonces, eso sería, yo creo, un punto de inflexión importante y no sabemos cómo reaccionaría Rusia. No, no, claro, esa es otra, porque parece que lo que sí queda a todo el mundo es que como esto se alargue mucho, lo difícil va a ser que Ucrania siga sosteniéndolo y siga sosteniendo la guerra sin entrada de tropas extranjeras en el conflicto. Por tu experiencia, que es mucha también en concreto en China, ¿qué crees que puede ocurrir? ¿Cómo estás viendo el papel de China en todo esto? No solo comercialmente, porque empieza a haber una guerra fría clara con Estados Unidos y sus empresas, desde un lado y desde el otro, sino en particular en cuanto al tipo de apoyo que se da a Rusia y las declaraciones que van saliendo de ahí. ¿Hacia dónde crees que va China? ¿De verdad está posicionándose o intentando estar posicionada como algo independiente para fraguar esa paz? A ver, yo creo que China se ha puesto de perfil desde el principio, está aprovechando la situación, la coyuntura, es un país muy pragmático, siempre lo ha sido, yo he vivido allí 20 años y en este caso sí creo que estoy acertando más en el pronóstico. Desde el principio creo que China ha estado incómoda porque a China lo que le interesa es la estabilidad, ante todo, para poder vender sus productos, para poder comerciar con tranquilidad, poner en marcha ese gran proyecto que es la nueva ruta de la seda, que está provocando pues muchos problemas en muchos países, pero que precisamente esta bipolaridad, esta nueva guerra fría a la que vamos, pues no le conviene a China, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es su principal socio comercial, ¿no? La Unión Europea es el principal socio comercial como bloque, Estados Unidos lo es como país, Rusia pues es un suministrador importante de materias primas y de energía, y de hecho China está prestando apoyo a Rusia comprándole ese gas, ese petróleo, eso sí, a unos precios con un descuento muy importante, o sea, China se está beneficiando de esta situación en la medida de sus posibilidades y no es la única. Quiero decir que hablamos mucho de China, pero no hablamos de India, que es el país que más ha aumentado las importaciones de productos energéticos de Rusia, ¿no? Y India, pues es un país menos alineado, ¿no?, con Rusia en lo político. Entonces, yo ahora mismo creo que pues China, dentro de esa incomodidad, está intentando jugar sus cartas. Hasta ahora hemos visto que estaba eso de perfil y sin dar, pues bueno, sin prestarse tampoco a ser mediadora, como ha sido el caso de Turquía, sin jugar un papel muy importante. Y no sé si ahora que el conflicto parece que se alarga más de lo que se previó, pues posiblemente pueda intentar jugar bueno, o hacer valer el peso específico que tiene en el ámbito económico, también en el político, ¿no? Porque al final China es la segunda potencia mundial, pero en el ámbito geopolítico no cuenta tanto, sobre todo cuando se habla de un conflicto bélico como el de Ucrania.
Bueno, vamos a ver si poco a poco, efectivamente, de ahí van sacándolo. China, efectivamente, tiene mucho que decir y mucho que guardar por lo que vas comentando y cómo lo están haciendo. Y vamos a ver dónde termina todo esto. Perdona que te pregunte, Cigor, y casi te dejo marchar. No sé si está también Enrique y si quiere preguntar algo, que estaba todavía por aquí, Enrique Martínez, el profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Pero te lanzo también la pregunta, ¿qué crees que pasó con el Nord Stream? Uy, eso sí que es un gran misterio que habrá que resolver, que tendrán que resolver, bueno, pues los peritos, los expertos que sepan de esto, ¿no? Obviamente, si pensamos en a quién beneficia este sabotaje, yo creo que en principio a Rusia no. Porque, bueno, pues el gas podría haber seguido vendiéndolo y de hecho nos sigue vendiendo gas, en este caso licuado, ¿no? Realmente yo creo que este es un misterio que desde luego yo no voy a resolver, pero que espero que se resuelva porque es importante, ¿no? Para ver si es que hay alguna mano negra, como ven algunos. Yo no soy nada fan de las teorías conspiranoicas, pero es cierto que es un sabotaje extraño. Sí, es raro, desde luego. Enrique, le decía, no sé si quiere preguntar algo. Sí, no, la verdad es que darle las gracias, ¿no? por esas crónicas tan complicadas y yo creo que tan útiles. Y insistir en una pregunta que hacías tú antes, José, sobre cómo está viviendo el ciudadano ucraniano esto, ¿no? Es decir, por un lado, hablabas de que están todos con el líder, con Zelensky. Nosotros a quien escuchamos es a Zelensky. Pero yo lo que te quería preguntar es, ¿qué piensa el ucraniano sobre la actitud que está teniendo Europa en el conflicto? ¿Piensa que hay una involucración baja, suficiente, esperan más? Y por otro lado también te quería preguntar si ellos están mentalizados y preparados para una guerra a largo plazo o piensan, ¿no? O tienen la esperanza muy arraigada de que va a ser algo que se va a resolver rápido. Yo creo que hay diferentes visiones, obviamente. Depende mucho también de la experiencia personal de cada uno de los ciudadanos. Lógicamente, hay una diferencia importante entre las zonas del oeste del país, que son las que menos han sufrido y que viven prácticamente una normalidad casi como la nuestra, ¿no? Y la realidad que hay en la parte oriental, que es la que más está sufriendo, ¿no? Esta Ujú. invasión. También hay una diferencia importante entre quienes tienen a familiares, por ejemplo, acogidos en la Unión Europea, que son muchos, y quienes no, entre los civiles y entre los militares, ¿no? Hay muchas diferencias. Yo creo que en general los ciudadanos ucranianos son conscientes del esfuerzo que está haciendo la ciudadanía europea con esta guerra, porque saben que debido a la invasión nuestra inflación ha afectado a nuestra inflación, a nuestra calidad de vida. Saben que nosotros estamos destinando un dinero muy importante en armamento y en ayuda humanitaria al país. Entonces yo creo que están en general agradecidos a lo que está haciendo la Unión Europea. Es cierto que entre los militares, sobre todo entre los del frente, hay cierto resquemor porque afirman que los socios de Ucrania, Occidente, pues no está respondiendo lo suficientemente rápido con el material, con el armamento, que en su opinión siempre, pues podría permitir que la guerra hubiese acabado ya. Eso es lo que dicen, ¿no? Ellos aseguran que si tuviesen esos Leopard, los cazas, Rusia habría sido derrotada. No sé yo si estoy muy de acuerdo con eso, porque olvidamos que Rusia es una potencia nuclear, que lógicamente tiene esa baza que todavía no ha jugado y esperemos que no lo haga, ¿no? Pero me parece también que la idea de derrotar a Rusia puede ser peligrosa y posiblemente poco realista, ¿no? Pero sí que veo ese resquemor por parte de los militares y ese agradecimiento por parte de los civiles. Ujú. Bueno, pues ahí están Muchas algunos gracias. de todos estos datos, si me permiten, también agradecido por todo lo que está ocurriendo y es verdad que lo del Nord Stream es complejo, pero que yo no sé si cambiaría, se me quedaba la pregunta, no sabía si Enrique iba a ir por ahí, yo no sé si cambiaría, Cigor, y con esto lo dejo marchar, palabra, ¿cambiaría algo la situación si se descubriera quién ha sido? Quiero decir, si se explicara oficialmente en vez de todo ser una conspiración o una lucubración. Hombre, yo creo no sé, clarificaría algunas cosas que son relevantes, ¿no? Porque si ha sido Rusia, pues habría que explicar por qué, ¿no? A Rusia le interesa
hacer eso, sobre todo sería casi un ataque de falsa bandera, ¿no? O sea, intentar implicar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Hacer pasar a Estados Unidos por el malo de la película, y si ha sido Estados Unidos, pues dejaría en muy mal lugar a Washington, ¿no? Demostraría que Estados Unidos no quiere la paz, sino que está echando leña al fuego. Y dudo mucho que haya sido alguno de los países escandinavos, la verdad, porque no creo que sea ese su estilo, pero sí, clarificaría algunas de las cosas. Yo creo que arrojaría luz sobre la verdadera intención de los grandes poderes que están involucrados en esta guerra. Bueno, pues ahí están algunas de todas las claves de lo que está pasando y efectivamente con bastante análisis, bastante sesudo y agradecidos desde siempre por este ratito. Por supuesto, a Enrique Martínez, profesor de Economía de la Universidad de San Pablo, que estaba por aquí.